Publiqué el día de la fecha a las 3:33 de la mañana para más placer, ¿bien? Porque me quedé hasta la noche escribiendo y leyendo y tratando de organizar esto. Lo que quería hacer yo, sí, elegí la hora para publicarlo, lo elegí a propósito, lo elegí a propósito. Y publiqué las orientaciones para una inminente y exaltada juventud católica. Bien, un texto que de base parecerá medio güelfo, bien, pero yo quiero que en el fondo sea gibelino, tiene un giro gibelino el texto. Y empieza así. Uno de los últimos ecos del mundo tradicionalista, uno de los últimos ecos de la tradición dentro de lo que es el catolicismo, el último gesto de resistencia frente a la disolución moderna se puede encontrar en el Syllabus Errorum de 1864, promulgado bajo el pontificado de Pío IX. Bien, en ese Syllabus que es una encíclica papal publicada por la Santa Sede, como les digo. Existen 80 puntos. Bien, el documento tiene 80 puntos en donde se defiende la cristiandad integral y exaltada frente a las fuerzas destructivas de la modernidad. Bien, en aquellos 80 puntos son errores, así se debe leer, son errores aquellos 80 puntos, que el Papa Pío IX condena como opuesto a la verdad y a la doctrina católica. Bien. Bueno, el Syllabus presenta en este sentido, representa algo más que una reacción eclesiástica. Es la afirmación, aunque todavía dentro de un plano principalmente religioso, de que la modernidad no es un cambio histórico, sino una inversión del orden, que la modernidad busca subvertir el orden tradicional. Bien, la exaltación de la razón autónoma, ¿no? El indiferentismo religioso, la nivelación de todas las creencias, que eran cosas que se había aceptado dentro de la doctrina católica en ese siglo particularmente, ¿no? Este documento es percibido como un rechazo frontal a la democracia liberal y al progresismo moderno. Es una defensa desde lo más profundo de la tradición. Es una defensa en relación a los principios de la tradición. Tradición con T mayúscula. Por los sectores tradicionalistas, este documento es visto como un documento perenne, ¿no? En síntesis, es un no. Es como que el Papa Pío IX le dice no rotundamente a la corriente de la modernidad y que buscaba o pretendía en cierta forma marginar el rol de la fe y de la iglesia, ¿no? A nosotros en este caso no nos importa o es menos relevante que busquen marginar el rol de la iglesia porque sabemos que la iglesia ha estado infiltrada por mucho tiempo y yo por lo menos soy gibelino, pero es que las corrientes de la modernidad también pretendían marginar el rol de la fe, que eso es intrínsecamente destructivo. Bien. Pío IX, ¿qué hace? Condena el panteísmo, el naturalismo y el racionalismo absoluto. El racionalismo absoluto es esa idea de que la razón humana es suficiente por sí sola. Así como también condena el indiferentismo. Esa idea de que todas las religiones son igualmente válidas. Presta atención, López Rega, vos que sos pagano, porque esto es hiperpagano. Condena Pío IX también el socialismo, el comunismo, las sociedades secretas, las sociedades bíblicas y las sociedades clérico-liberales por ser, atentos, por ser todas aquellas doctrinas pestilenciales. ¿Ven? Ese es un mensaje para los que dicen que todos los católicos son intrínsecamente comunistas o zurdos. Bien. Condena a Pío IX el panteísmo, el naturalismo y el racionalismo absoluto, además del comunismo, socialismo, etcétera, 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 por ser doctrinas pestilenciales, al igual que el liberalismo. Rechaza al mismo tiempo cualquier subordinación de la Iglesia al poder civil, lo cual sienta de cierta forma las bases para seguir el ideal trascendental de la conexión con lo alto
y defiende la moral cristiana y especialmente la indisolubilidad del matrimonio y la exclusividad del matrimonio católico, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño detalle acá también, ¿no? Que limitar esta reacción al ámbito exclusivo de la Iglesia, como ahí justo supo decir Desterrado, implica permanecer aún dentro de un marco incompleto, ¿no? La ruptura que ejerce la modernidad en tal caso no va a afectar solamente a la fe, sino que afecta la ruptura de la modernidad al orden entero de la civilización. Por eso, la restauración que nosotros predicamos no debe ser meramente confesional, sino que tiene que ser integral, vertical, volver al principio. No volver a darle poder al Papa, volver al principio. Principio con P mayúscula. Bien. Estoy acomodando ahí la... Bueno. Entonces, acá se vuelve pertinente una intuición formulada por Ébola, que pronto la voy a mencionar. Bien. Pero bueno, algo importante también de Pío IX, es que condena radicalmente el liberalismo moderno. Bien. En el punto número 15 ve como un error el dicho de que todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que quiera, ¿no? Que juzgue verdadera. En el punto número 77 del Silabus, condena también la inclusión de los demás cultos y que la Iglesia Católica no sea la única religión del Estado. En el punto 78 condena la legislación de algunas naciones católicas en la que se permitía a los extranjeros ejercer su propio culto lícitamente. Bien, porque en esa época algunas naciones católicas permitieron poner a los musulmanes que si venían acá, que ejerzan sus costumbres libremente. Bien, demasiado liberalismo, a mí no me gusta. Concluye también que otorgar a todos, miren esto, o sea, escuchen lo que está diciendo un papa. Concluye que, en referencia a los extranjeros, otorgar a todos la facultad de manifestar abierta y públicamente sus pensamientos, hablando de los foráneos, ¿no?, conduciría a que sea más fácil corromper las costumbres y la mente de un pueblo, propagando la peste del indiferentismo, condenado en el punto número 15, como mencioné recién. Bien. ¿No les parece bastante correcto esto, no? O sea, en referencia a agentes foráneos, como lo que sucede hoy en día acá, ¿no? Que viene alguien de afuera que responde a otra patria y te dice lo que tenés que hacer o pensar en tu propio país. Bien. Dice, bueno, concluye Pío IX que otorgar a todos, en referencias a esos agentes foráneos, la facultad de manifestar públicamente sus pensamientos iba a conducir a la corrupción del pueblo o de la mente del pueblo. Condena también que el Papa se pueda o deba reconciliarse con el progreso de la sociedad moderna, con el liberalismo y con la civilización moderna. Y declaró, bueno, si por civilización se comprende aquel sistema inventado para debilitar o destruir a la Iglesia, no tendrían que aliarse con eso. Pero nosotros lo estamos analizando quizás en un marco más giberino. Bien. Entonces, sobre la base de estas premisas, se vuelve pertinente una intuición formulada por Ébola. Toda forma tradicional que quiera sobrevivir deberá, en este caso en el marco del catolicismo, apartarse del plano contingente y político entendido en el sentido moderno, para reconectarse con aquello que es eterno, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto? No se olviden que Ébola en Orientaciones dice que si el catolicismo fuera capaz de apartarse del plano contingente y político, es decir, abandonar lo relativo, lo temporal, lo cambiante, ¿no? Esa idea de, no, bueno, el catolicismo se tiene que acoplar al progreso, o si el mundo quiere fronteras abiertas, entonces hay que amoldarnos, no. Abandonar el plano contingente y político y precisamente aferrarse a los principios superiores que son los de la tradición. Esa es la idea que debe conducir el catolicismo hoy en día. Bien. Abandonar aquellas ideas pasajeras o modas, ¿no es cierto? Por lo necesario, por lo eterno y por lo trascendente. Bien. Aquellas virtudes
que son inamovibles y que son eternas y que descienden de lo alto y que son la base primordial de nuestra civilización. La tradición es la base primordial de nuestra civilización. Bueno, que se aparte el catolicismo de aquella dicotomía o el debate ideológico de izquierda o derecha, ¿bien? No debe el catolicismo actualizarse al mundo moderno, ni diluirse en la lucha política, ni tener compromiso con el Estado moderno, que es una estructura plebeya, ¿no? Debe aferrarse a los principios eternos que le son pertinentes. ¿Bien? Es necesaria para Ébola quizás la elevación ascética, ¿bien? La recuperación de aquella elevación ascética y trascendente, la fe como fuerza interior, la búsqueda de la salvación del alma y la rigidez jerárquica de la doctrina católica, ¿no? El problema de la modernidad no es simplemente que haya debilitado la Iglesia. El problema de la modernidad es que ha destruido también la posibilidad misma del orden sacro, del orden sacral, ¿no? Separó lo espiritual de lo activo, de lo contemplativo de lo guerrero, lo alto de lo efectivo, y frente a esto no nos tenemos que retirar, sino buscar una integración de aquellos principios, ¿no? De ahí, de ahí surge también la necesidad de recuperar una forma superior. ¿Bien? No el hombre meramente creyente que va a la iglesia, ni el hombre meramente político, tampoco, sino una figura unificada. ¿Bien? Esa figura unificada existió siempre, existió siempre. El del caballero, el del monje guerrero, que era el arquetipo de los cruzados. Aquel que encarna en sí mismo la unión entre la contemplación y la acción. ¿Bien? Como puse yo en el tuit de ayer, actuar como una fuerza sobrenatural e inexorable, también parafraseando a Ébola, hacer nuestra la formulación de la Guerra Santa, que es algo que ya lo hemos logrado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que ya hemos logrado la formulación de la Guerra Santa? La mayoría de la gente sabe que esta vida es el bien contra el mal y sabe que estamos en guerra. ¿Bien? Este es el bien contra el mal, el diablo contra Dios. ¿Bien? Felicitaciones, Dante, felicitaciones. Entonces, hacer nuestra esta formulación de la Guerra Santa, del bien contra el mal, volver al mejor medioevo de los cruzados, al menos en forma arquetípica o mental. Aprovechar que en sus últimos momentos el Kali Yuga, o la Edad Oscura, porque muchos capaz que no saben lo que significa el Kali Yuga, ¿no? Aprovechar que el tigre se ha debilitado y que en los últimos momentos del Kali Yuga ha dejado a la última parte de la población, a una gran parte, perdón, de la población, y más exclusivamente a la juventud, despierta, despierta. El Kali Yuga, en sus últimos efectos, ha dejado que una gran parte de la población se despierte en relación a la verdadera batalla, que es la espiritual. La verdadera batalla es la espiritual. Y han prendido un cigarro. Vas a hacer fumar. Y sobre la base de estos dichos, abandonar la moral pobrista y reconciliarnos con aquel etos caballeresco. ¿Bien? Con aquel etos caballeresco. Compartamos un pulso de la puta que lo pare. Bueno, le voy a hacer caso. Entonces, qué significa volver a ese etos caballeresco? ¿Qué significa volver a reconciliarnos con un etos caballeresco? Bien. Reconciliarnos con el etos caballeresco tras abandonar la moral pobrista. Bien. Juan, quizás no es lo mejor citar a un inglés, ¿no? Quizás no es lo mejor citar a un inglés. Pero Juan de Salisbury supo decir, ¿no? Que la profesión de las armas, tan digna como necesaria, ha sido instituida por el mismo Dios. ¿Bien? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Bueno,
que precisamente la profesión de las armas ha sido instituida por el mismo Dios. Tenemos que volver a traer espada, ¿se entiende? Erigir una capacidad de violencia y refugiarla en el valor eterno de la rectitud y de la disciplina. Bien, lo voy a volver a repetir porque es importante. Lo voy a volver a repetir. Erigir una capacidad de violencia y refugiarla en el valor eterno de la rectitud y de la disciplina. Bien, aquel que tiene el poder de hacer el mal y elige no hacerlo. ¿Se entiende? Creo que se va entendiendo lo que... Exactamente, haciendo referencia a Mateo 5:5, no he venido a traer paz sino espada, ¿no? Entonces, la capacidad de la violencia. Capacidad. No se olviden que la cruz también es una espada. Y como algo no menos importante, volver a exaltar la idea del monje guerrero, de la cruz espada, del águila bicéfala hecha carne. ¿Qué es el águila bicéfala hecha carne? El caballero cristiano que en aquel etos de la caballería gibelina era una síntesis en sí misma. Unía la virtud guerrera con la caridad cristiana. El valor, el honor y la gloria del combate con la percepción divina y trascendente del orden, la justicia y el servicio a las virtudes emanadas de lo alto. ¿Bien? Y esto no es volverse pagano, Mira lo que dice desterrado ahí, no se entra al reino de los cielos si no es por violencia. Mira, Mateo 11:12. Ese es el sentido del versículo que queda un poco difuminado en la traducción de la Reina Valera. Mira, interesante. Bueno, y aunque no lo crean, esto no es volverse pagano, sino aceptar sobre la base de estas premisas aquellas virtudes que han impregnado al catolicismo desde sus raíces más primitivas. Bien, esto es café cremé, muchachos. Esto es café creme. Café creme, creo que se pronuncia. A ver si los muestro. Es tabaco distinto. Entonces, aceptar aquellas virtudes que han impregnado al catolicismo desde sus raíces más primitivas y volver a ver al cristianismo como lo han hecho nuestros ancestros. No se olviden que nosotros conquistamos esta tierra bajo el recio temple de la cristiandad. Nosotros somos portadores, que lo dije ayer en el Space. Nosotros somos portadores de una de las más grandes unidades de destino que ha visto el mundo, que es el derramar en las almas en agonía, como lo dice León de Grel, derramar sobre las almas en agonía un fragmento de nuestra alma ardiente, ¿no? La unidad de destino del Imperio Español fue precisamente la fe, la unidad del mundo en la fe, ¿no? Y la exaltación mediante la fe. Entonces, volver a ver al cristianismo como lo han hecho nuestros ancestros, bien, mucho más cercano, como bien supo decir Carena, con quien estuvimos hablando ayer también, mucho más cercano a las tradiciones indoarias que a las tradiciones semíticas. El catolicismo exaltado es la tercera vía de ascesis y de conexión con lo divino. Y bueno, ahí, para desorientar al que no tenía ojos para ver ni oídos para oír, para desorientar, cerré el artículo con una frase del Bhagavad Gita, que es: levántate, abate a tus enemigos y goza de un reino próspero. Es una frase del Bhagavad Gita, eso fue para despistar. Pero bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende? Yo creo que, a ver, esto en el Substack lo hablé, ya les voy a decir qué es lo que dije en el Substack. También lo hablé para refutar a Ébola, ¿no? Porque hay una constante refutación. Mira, Lucas 10, 19 al 20. Os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada podrá hacerte daño. Ahí va.
que yo hablé de esto el otro día, ¿no? Se suele hacer una refutación al cristianismo, ¿no es cierto?, como algo débil y sumiso, y en realidad no es así. En realidad no es así. No, no fumen. No fumen, no importa qué edad tengan. Lo que dice Ébola es lo siguiente. Lo que dice Ébola es lo siguiente. El tipo dice que el cristianismo no se pudo conciliar con ese etos caballerescos. ¿Bien? Y denota una lectura incompleta o sesgada del catolicismo. No se olviden que Ébola era pagano. Y quizás es la misma lectura que hace Nietzsche. Es la misma lectura que hace Nietzsche, ¿no? Dice que no pudo formular la idea de guerra santa más que faltando los principios dictados por la concepción de la espiritualidad propia del cristianismo, ¿no? Y dice, bueno, para conciliarse con estos caballerescos debió olvidar las palabras agustinianas y cita a San Agustín y hay una frase de San Agustín que dice, aquel que puede pensar en la guerra y soportarla sin gran dolor es que ha perdido el sentido humano. Pero no se olviden que también San Agustín es quien instaura la noción de guerra justa, de guerra santa. Y bueno, también comenta las advertencias de las expresiones violentas de Tertuliano, cuando Tertuliano dice el Señor, ordenando a Pedro guardar la espada en su vaina, ha desarmado a los soldados, ¿no? Y bueno, nada, es una virtud, digamos, perdón, una lectura sesgada del catolicismo. O sea, cita a San Agustín, pero de forma parcial, porque, como les digo, San Agustín sentó las bases de la guerra justa en el pensamiento cristiano. Y, y la advertencia de Tertuliano es refutada por el mismo Evangelio de San Mateo, que afirma no he venido a traer paz sino espada, ¿no? Y no, no es una evasión pacífica. Existe el valor de la rectitud y la disciplina en el manejo de las armas. Y bueno, como les digo, el caballero cristiano en la Edad Media es una síntesis real de este catolicismo. Revive aquellas virtudes desde un legado greco-romano. Y, y no es una tradición, no es una contradicción. No es una contradicción. Es una síntesis, ¿no? Como lo acabo de explicar recién. Es una falsa dicotomía o poner el honor como emblema del paganismo y al amor como emblema del cristianismo. No, el cristianismo no destruye el honor. Solamente que no tiene un orgullo personal, sino que se alinea a servir con una fidelidad verticalista para con un orden superior y trascendente, ¿no? Eh, y bueno, eso particularmente creo que espero que se haya entendido bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Tremendo el viernes de hoy, completamente necesario. Con respecto a esto, FSSPX. ¿Qué es eso? Ah, Fraternidad Sacerdotal San Pío X. No la conozco. No la conozco. Ya puedes contestarle al de la F. Sí, ahí contesté. Ahí contesté. Los lefebristas. Perdona y siempre y cuando se tenga arrepentimiento y se cambie de acción a una vida en Dios. Una fraternidad sacerdotal tradicionalista que resiste al segundo concilio. Bueno, si resiste al segundo concilio, va bien. Va bien. ¿Cómo concilias la violencia con el lema de amar a nuestros enemigos y de que el que a hierro mata, a hierro muere? Bueno, creo que esto precisamente lo acabo de responder porque San Agustín precisamente sienta las bases de lo que es la guerra justa, ¿no es cierto? Y define como un mal necesario la guerra para corregir las injusticias. Defender a los inocentes y restaurar la paz es algo legítimo en tal caso, ¿no? Y la guerra para San Agustín es legítima cuando se tiene una causa justa y es declarada por una autoridad legítima, ¿no? Y cuando no nace desde el odio, cuando no nace desde el odio. Eso de a hierro mata, a hierro muere, tiene lugar cuando algo nace desde el odio. Se podría resumir en que la cruz también se usa como espada contra el mal. Sí, tal cual es lo que acabo de nombrar. ¿Qué sería nacer desde el odio? Y se entiende. Se entiende, me parece a mí. El cristiano en la guerra tiene que matar a sangre fría, es decir, de forma desapasionada, sin odio ni emoción negativa.
Tiene que ser por mandato divino, desterrado. Vos que sos casi sacerdote. Amar a los enemigos porque los enemigos están en una confusión, no en una verdad. Hay que lograr su conversión. Sí, exactamente. Ninguna pregunta porque todo excelente explicado en estas generaciones de hombres sin testosterona se quiere implantar la idea de un Jesús pacifista. Claro, exactamente. Exactamente. Mañana voy a matar villeros con frialdad, no. No dije eso, no dije eso. No dije eso. Bueno, entonces, como una retórica más gibelina, podríamos decir, como para finalizar esto, desde una retórica un poco más gibelina, em, la tradición cristiana ha conservado, aunque a veces de forma velada, elementos de un etos más antiguo. Una nobleza del espíritu, bien, la nobleza del espíritu, que no se reduce a la pasividad ni a la resignación, no a bajar la cabeza ni a darse por vencido, bien, sino que reconoce perfectamente el valor, el honor y la jerarquía como expresiones de lo divino en el plano humano. Eso es lo que reconocemos nosotros en tal caso. Y bueno, como vieron que cité a un monje que, bueno, es un monje inglés, ¿no? Pero como señalaba Juan de Salisbury, la función guerrera es legítima cuando se ordena a un principio, se subordina a un principio superior. Bien. Entonces, el syllabus errorum el syllabus errorum del Papa Pío IX se puede utilizar tanto para hacer la base de una concepción de continuación güelfa como para hacer la base de una concepción crítica gibelina. Y en este caso yo querría hacer precisamente ese giro en la concepción gibelina. Bien. ¿Qué es la concepción güelfa contra gibelina? Porque capaz que hay muchos que no saben, muchos que no lo saben. Bien. Güelfos y gibelinos. Güelfos y gibelinos fue un conflicto en la Edad Media, bien, que sucede, que se gesta, es como una guerra, es una guerra que se gesta entre la autoridad papal sacerdotal contra la autoridad sacral del emperador. Bien, es el papa contra el emperador. Porque ¿qué pasa? El emperador estaba teniendo mucho poder, y era considerado como en las mejores tradiciones indo-arias, como en el Manabhar Dharmayastra, que son las leyes de Manú, era considerado el representante de Dios en la tierra, el puente entre lo divino y el mundo terrenal. El emperador era casi como un semidios. Bien. Entonces el Papa, o sea, el Papa estaba debajo del emperador, ¿se entiende? Los sacerdotes estaban debajo del emperador. Entonces el Papa ahí se empieza a poner delirante y empieza a tener miedo de perder aquel poder. El pontífex, muy bien. Tenía miedo de perder aquel poder y dice, bueno, excomulgamos al emperador. Bueno, creo que fue excomulgado, claro, ¿no? Ahí dicho a lo criollo por López Rega, no le chupaban la pija al Papa. Excomulgado, por ejemplo, Federico II 5 veces por el papado en ese tiempo, ¿no? Excomulgado 5 veces. El Papa lo llamó el anticristo, cuando antes lo habían llamado stupor mundi, el asombro del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que hace el papado precisamente? El Vaticano lanza 6 cruzadas, creo. No, lanzan las cruzadas a los Hohenstaufen. La sexta cruzada. Las cruzadas a los Hohenstaufen. Para poder, digamos, mermar el poder y la extensión territorial de Federico II de Hohenstaufen. Y no solo eso, no solo eso. Ustedes fíjense que yo a veces suelo nombrar a la Santísima Casa de Aragón, ¿no? A la Santísima Casa de Aragón, que en la Casa de Aragón, por ejemplo, también confluye el Constanza de Suabia, que era, no sé si la hija de Federico II, y también la sangre de la dinastía Comnena, la sangre como digo, la sangre de la dinastía Hohenstaufen, todo había confluido en la realeza de Aragón. Bien, entonces, la realeza, la corona de Aragón, la Santísima Casa de Aragón, se convirtió en una de las monarquías gibelinas más fuertes del mundo, ¿no? Con sede en España,
con sede en España. Esto estamos hablando aproximadamente 50, 60 años después de la muerte de Federico II. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen 50, 60 años después? Llaman a la cruzada contra la corona de Aragón. ¿Se entiende? O sea, el Papa otra vez, llama a la cruzada contra la corona de Aragón. Ya no le bastó con llamar las cruzadas contra los Hohenstaufen, sino que ahora cruzadas contra los Aragón. Bien. Mi apellido presente Aragón. Y Gonzalo Aragón, vos seguramente venís de la misma estirpe. Seguramente venís de la misma estirpe. Rip Conradino, claro. Y Manfredo también. Creo que Conradino lo decapitaron. Y bueno, ya naciste luterano. No, no. No, no, no. Eh, porque, bueno, Pedro el Grande de Aragón, Pedro III de Aragón, había intervenido en los asuntos en Sicilia, ¿no? En contra de la voluntad del Papa. Y el Papa dice, ah, sí, no me querés. No te tengo colgado de los huevos como el resto de todos los monarcas. Bueno, cruzadas, cruzadas. Es así, en esa época, en la Edad Media, fue así. Lamentablemente fue así. Bueno, finalizada la primera sección, que era lo importante.